Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Recuerden que también tenemos contacto a través de las redes sociales. Nos encuentran como La Venganza Radio y hay un WhatsApp especialmente para los oyentes que es 6585-5580. Hablaremos de Leonardo da Vinci y la conducción del agua. Ya hemos hablado mucho de Leonardo, pero hoy lo tendremos en calidad de ingeniero hidráulico. Cuando Leonardo se presentó en Milán ante Ludovico Sforza para pedirle trabajo, se jactó de su talento para conducir agua de un sitio a otro. En realidad era una exageración. Cuando llegó por primera vez a Milán en 1482, todavía no había realizado ninguna obra de ingeniería hidráulica. Sforza notó su entusiasmo y le permitió estudiar. Y durante sus años en Milán, Leonardo investigó con esmero el sistema de canales de la ciudad y anotó en sus cuadernos los detalles de los mecanismos, de las esclusas y otros elementos por el estilo. Sentía una particular fascinación por los canales artificiales de la ciudad, que son interesantísimos. Cuando Leonardo se instaló en Milán, el sistema de grandes canales de riego ya tenía varios siglos de antigüedad, y gran parte de los ingresos del Ducado de Milán procedían de la asignación de cuotas de agua. Es decir, si te llegaba agua, debías pagar. En Milán, Leonardo no pasó de algunas anotaciones y aprendizajes que más tarde pudo usar en otro lugar que fue Florencia. En Florencia no se habían realizado grandes obras hidráulicas desde la antigüedad. La ciudad tenía pocos canales, proyectos de drenaje, pocos sistemas de riego, no tenía desvíos de ríos. Y Leonardo, con los conocimientos que había adquirido en Milán, se dispuso a cambiar esa situación. Pero se sumaba otro asunto que entusiasmó muchísimo a Leonardo. El río Arno discurre 241 kilómetros por la Toscana, pasa por Florencia y va a desembocar en el mar de Liguria tras pasar por Pisa. Pisa está muy cerquita del mar. Sí. Florencia no, Florencia está bien en el medio de la península itálica. Pero tenía una salida al mar, Florencia, a través del Arno. Aquel recorrido del Arno era de una enorme importancia para Florencia, que había dominado a la ciudad de Pisa durante gran parte del siglo XV. Pero vino a suceder que en 1494 Pisa logró emanciparse de Florencia y se convirtió en una república libre. Entonces Florencia se quedó sin vía hacia el mar, porque tomaban el Arno y para llegar al mar tenía que pasar por Pisa, que también está al costadito del Arno. Justamente la torre de Pisa está prácticamente al lado del río. Entonces Florencia se quedó sin vía hacia el mar. El mediocre ejército que tenía era incapaz tanto de romper las defensas de Pisa como de bloquear con éxito la ciudad. Y además el Arno le permitía a Florencia aprovisionarse por vía marítima, de manera que era indispensable establecer alguna solución para ese problema. Bueno. Encima había pasado que justo antes de que Pisa se emancipara, vino el descubrimiento de América. Así que el entusiasmo por lo que se anunciaba como una nueva era de exploraciones marítimas hizo que el deseo de Florencia de recuperar Pisa para poder salir al mar resultara más apremiante. En julio de 1503, pocos meses después de dejar de estar al servicio de César Borgia, Leonardo fue enviado a Florencia para que se incorporara al ejército en la fortaleza de Verruca, una fortificación de planta cuadrada que estaba en lo alto de una peña y que dominaba el Arno a 10 kilómetros al este de Pisa. Leonardo miró un rato,
e hizo una propuesta al poderoso de esos tiempos, que era Piero Soderini. Leonardo declaró que convenía desviar el río de su cauce para que no pasara por Pisa. Claro. Se trataba de una forma audaz de reconquistar la ciudad sin asaltar sus muros ni empuñar las armas. Si se pudiera desviar el río, Pisa perdería su acceso al mar y su fuente de abastecimiento. Entre los principales defensores de aquella idea estaba Nicolás Maquiavelo. Al río que se va a desviar de un cauce a otro hay que mimarlo y no tratarlo con brusquedad ni violencia, escribió Leonardo en su cuaderno. Su plan consistía en excavar un canal enorme de 10 metros de profundidad desde un poco antes de Pisa, desviar el agua del río hacia ese canal mediante represas. Esto suponía desplazar 1.000.000 de toneladas de tierra. Leonardo calculó las horas por hombre necesarias con un detallado estudio de tiempos y movimientos, uno de los primeros que se hizo en la historia. Lo calculó todo desde el peso de una palada de tierra, 12 kilos, me parece mucho, ¿no? Sí. Yo una palada apenas si cargo medio kilo, hasta la cantidad de paladas que llenarían una carretilla, 20 paladas. El resultado fue que harían falta 1.3 millones de horas por hombre, o sea, 540 hombres trabajando 100 días para excavar el canal de desvío del Arno. Al principio Leonardo analizó varias formas de usar carretillas con ruedas para retirar la tierra y explicó por qué las de 3 ruedas rendían más que las de 4. Sin embargo, se dio cuenta de que resultaría muy difícil subir por la pendiente de la zanja con las carretillas. Claro. Así que diseñó una de sus ingeniosas máquinas con 2 brazos a modo de grúa capaces de arrastrar 24 cubos puestos en fila. Y empezó la excavación del canal. En agosto de 1504 la supervisó un nuevo ingeniero de obras hidráulicas. El tipo revisó los planes de Leonardo y decidió no construir la máquina para remover la tierra. Era el ingeniero Colombino, que estaba un poco celoso de Leonardo. La arrogancia de Colombino, ¿qué tal Colombino? Quien se creía mucho mejor que Leonardo en ese tipo de proyectos, hizo que decidiera realizar algunos retoques al diseño que modificaron por completo el resultado final. Digamos que Colombino no siguió las instrucciones ni los cálculos de Da Vinci y construyó el canal menos profundo de lo que indicaba el proyecto. En lugar de una sola acequia o canal de gran profundidad, como quería Leonardo, el nuevo ingeniero decidió excavar 2 y hacerlas menos profundas que el lecho del Arno, algo que Leonardo sabía que no funcionaría. Al final las acequias solo llegaron a tener poco más de 4 metros de profundidad, en lugar de los 10 que Leonardo había especificado. Después de consultar a Leonardo en Florencia, Maquiavelo escribió una advertencia contundente al ingeniero Colombini. Tememos que la base de la acequia sea más profunda que el lecho del Arno, lo que tendría efectos perjudiciales y, en nuestra opinión, no encauzaría el proyecto hacia el fin deseado. Colombino no hizo caso de la advertencia. Cuando se abrió el canal del Arno, el ayudante Maquiavelo, que presenció la escena, escribió: las aguas no entraban en la acequia, salvo cuando el río venía crecido, y en cuantito disminuía el caudal, el agua pasaba mansamente al río. Digamos que cuando se abrió el canal, el río no tardó en volver a su cauce original. Para peor, al cabo de unas semanas y a principios de octubre, un violento temporal hundió los muros de las acequias y provocó la inundación de las granjas vecinas, pero sin desviar del todo al Arno de su curso. Algunos florentinos, enardecidos,
querían ciudadanizarse como pisanos. Otros arrojaban los animales muertos en las puertas de la ciudad. El resultado fue un desastre para Florencia, que tuvo que indemnizar a los nobles de los campos, un espanto para sus arcas, que se vaciaron tras gastar unos caudales impresionantes, y Pisa, muerta de risa, disfrutó de un río Arno incluso más caudaloso, de las compras que tuvieron que hacerle los florentinos, de algunos materiales tras la horrible inundación. Leonardo, que no había sido el verdadero culpable, tuvo la posibilidad de seguir con sus entusiasmos hidráulicos. Al ingeniero colombino lo enviaron a restaurar corrales de caballos en las afueras de la ciudad. Leonardo siguió con el drenaje de las marismas de Piombino, pero bueno, esa es otra historia. Hermoso, ¿eh? Sí, muy linda historia. Hermosa historia, hermosa historia. Vamos a escuchar al Quinteto Cabernet en una obra inspirada en esta aventura de Leonardo da Vinci de desviar el río Arno. La canción se llama Río de los Pájaros.